Campo eléctrico. Para que haya un campo eléctrico tiene que haber una carga en el espacio y esa carga puntual que está en el espacio va a generar ese campo alrededor que va a afectar a todo lo que la rodea, es decir, a todo el espacio que la rodea. Las cargas que generan campos son las cargas positivas, ¿sí? Que las representamos con las líneas de campo apuntando hacia afuera. Después tenemos las cargas negativas, que sus líneas de campo van hacia adentro. ¿Qué pasa cuando estas cargas se encuentran? Si son dos cargas positivas, como ven, se rechazan y buscan alejarse lo más rápido que puedan. Cuando son cargas de signos diferentes, se atraen y forman un campo mucho más grande. Para conocer la ubicación del campo eléctrico, que se representa con la letra E y un vector porque tiene módulo, dirección, sentido y punto de aplicación, se utiliza una carga de prueba que siempre es positiva. Lo que sucede es lo siguiente: si tenemos una carga positiva en el espacio, ¿sí?, que tiene sus líneas de campo hacia afuera, ¿sí?, es decir, que está afectando todo lo que se encuentra a su alrededor, cuando yo acerque mi carga de prueba positiva a otra positiva, se van a rechazar. Entonces, esta carga se va a alejar, ¿sí?, se va a ir lo más lejos que pueda, aumentando su velocidad. En el caso de que el campo, en vez de generarle una carga positiva, lo genere una carga negativa, ¿sí? Acuérdense que la carga negativa tiene sus líneas de campo hacia el interior de la carga. Cuando yo acerque mi carga de prueba, que siempre es positiva, mi carga de prueba, ¿qué va a querer hacer? Va a querer acercarse al campo eléctrico. Para campo eléctrico tenemos dos fórmulas que vamos a ver a continuación. Bien, la primera fórmula que nos encontramos es la fórmula común de campo eléctrico, ¿sí? Es la más conocida. Campo eléctrico es la E con un vector, acuérdense, es una magnitud vectorial. Significa campo eléctrico y la unidad de medida es Newton sobre Coulomb. ¿Por qué Newton sobre Coulomb? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico se va a calcular a partir de la fuerza de Coulomb, que genera una determinada carga, con la carga de prueba u otra carga que se encuentra en el espacio. Después tenemos la segunda fórmula, que es qué pasa cuando yo tengo la distancia, pero no tengo otro dato más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir acá por la fuerza de Coulomb, esta fuerza por la fórmula de Coulomb, y vamos a empezar a cancelar para que nos quede la nueva fórmula, ¿sí? Bien, entonces, recordemos esta. Campo eléctrico es igual a la fuerza de Coulomb dividido la carga. Bien, en esta segunda fórmula vamos a partir de esta, que es E es igual a la fuerza de Coulomb sobre Q, ¿sí? Y la vamos a unir con la de la fuerza de Coulomb, que era igual a K por Q1 por Q2, le vamos a cambiar la letra, sobre R al cuadrado. ¿Qué voy a hacer yo? Esto que tengo acá, ¿sí? Esto, ya no me anda el fibrón. Esto que tengo acá, yo lo voy a poner ahí para sacar la segunda fórmula, ¿sí? Entonces, voy a escribir que E es igual a ¿qué ahora? Es igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, todo esto dividido la otra Q. Vamos a correr la E para que nos quede bien armada la fórmula, ¿sí? Recuerden que esto es una fracción, es una división. Bien, y empiezo a tachar las cosas que se me repiten. En este caso se me repite esta Q y esta Q que son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Las voy a cancelar. Entonces, voy a obtener como resultado lo que se conoce como la segunda fórmula de campo eléctrico, donde me dice que E es igual a K por Q, lo vamos a identificar con 2 o con 1, dividido R al cuadrado. Y acá tenemos la segunda fórmula de Coulomb. Entonces, esta es la segunda. La voy a usar ¿cuándo? Cuando en un problema me hable de distancia y me hable de una carga. Y después recordamos la primera fórmula original, que es E sobre la fuerza de Coulomb sobre Q. Esta segunda fórmula la voy a utilizar cuando el problema me pida calcular el campo o la fuerza de Coulomb o Q
pero no tengo la distancia como incógnita. Bien, vamos con un ejemplo. Ejemplo, calcular el campo eléctrico en un punto A situado a 0,5 metros de Q1 que se encuentra en el vacío a 1,5 metros de Q2. Los valores son de Q1, 2,4 por 10 a la menos 6 Coulomb y Q2, 3,5 por 10 a la menos 6. Bien, otra vez, como hicimos en la ley de Coulomb, ¿sí? Vamos a sacar primero los datos. Voy a sacar lo que vale Q1. Primero, ¿qué me pide? Campo eléctrico. Campo eléctrico es lo que tengo que averiguar. Signito de pregunta. Tengo Q1, que vale 2,4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Tengo Q2, que vale 3,5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y sé que la distancia entre Q1 y el punto A es de 0,5. Y que entre Q1 y Q2 hay 1,5 metros. Entonces tengo que sacar R. ¿Sí? R. Es algo que voy a tener que averiguar, pero lo voy a poder sacar con un dibujito. ¿Cómo? Bien. Yo sé que entre Q1 y Q2 hay 1,5 metros. Y sé que el punto A está a 0,5 metros. Bien, entonces voy a tener que calcular dos campos. Pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Primero voy a calcular el campo eléctrico. Primero voy a calcular este campo, que es el campo que va a producir, ¿sí?, la carga 1. Y después voy a calcular este campo y sumar los resultados. Borro para poder tener lugar. Entonces, primero voy con el primer campo eléctrico, es decir, el campo que genera la carga 1 que afecta al punto A. Entonces, yo me fijo, y en los datos, ¿qué es lo que tengo? Tengo las dos cargas y tengo la distancia, que son 0,5 metros. O sea que para el primer campo, para el E1, lo vamos a llamar, ya tengo la distancia. ¿Y cómo lo voy a calcular? Como tengo distancia y tengo dos cargas, voy a tener que primero calcular la ley de Coulomb o puedo calcularlo directamente. Nosotros lo vamos a hacer de manera directa, con la fórmula que dice K por Q sobre R al cuadrado, la que hemos despejado anteriormente. Entonces, vamos a empezar por esta, haciendo referencia a la carga 1. Entonces, voy a poner los datos que son de la carga 1. Voy a empezar por K, 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por la carga 1, que era de 2,4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Todo esto va a estar dividido por la distancia al cuadrado. Esa distancia era 0,5 metros. Lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, primero voy a calcular este campo. Borro lo que está acá, ¿sí? Y empiezo a hacer la cuenta. Voy a ver qué puedo tachar y qué puedo resolver. Lo primero que voy a tratar de hacer es este cuadrado para ver cómo me queda. Entonces hago paréntesis, 0,5 al cuadrado me va a dar 0,25. Y acuérdense que esta potencia se distribuye para el número y para la unidad. O sea que me va a quedar que el campo 1 es igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por 2,4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Todo esto dividido, lo que yo había calculado, que eran los 0,25 metros cuadrados. Bien, metro cuadrado con metro cuadrado se me va. Y acá tengo un Coulomb solo. Y este Coulomb se me va a ir con la potencia. Coulomb, Coulomb. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer la multiplicación de arriba y posteriormente la división. Primero la multiplicación. E1 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por 2,4 por E a la menos 6. ¿Se acuerdan que pongo la E de exponente para que me dé la cuenta? Entonces me da 21.600. La unidad que me había quedado arriba, que era Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb.
dividido los 0,25 del que yo ya le había cancelado los metros. Entonces me va a quedar el resultado que yo ya tenía, los 21.600, dividido 0,25. Esto me va a dar 86.400 newton sobre coulomb, que era la unidad en la que me pedía el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico generado por la carga 1 ya lo tengo. Ahora voy a hacer el campo eléctrico generado por la carga 2. Conservo lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Tengo que cambiar esto, que es el valor de la carga, y la distancia. Bien. Si el punto A se encontraba a 0,5 de Q1, ¿sí? Y sabíamos que entre Q1 y Q2 había 1,5, si yo al 1,5 le resto los 0,5 metros, me va a dar 1. Ese 1 va a ser la distancia que yo voy a utilizar para calcular el campo 2. Esto va a ser al cuadrado y la carga 2 tenía un valor de 3,5 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, como hicimos en el anterior, cancelamos la Q con el cuadrado. 1 metro al cuadrado, lo voy a hacer para que lo vean, 1 metro al cuadrado te da 1, ¿sí? No cambia nada. Entonces me va a quedar que E2 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb solo. Acuérdense que ese coulomb lo taché. Por 3,5 por 10 a la menos 6 dividido 1 metro al cuadrado. Metro con metro, chau, se fueron. Entonces ahora directamente me queda hacer la cuenta. E2 va a ser igual a ¿qué? 9 por 10 a la 9 por 3,5 por 10 a la menos 6 dividido 1 me va a dar lo mismo, o sea que son 31.500 newton sobre coulomb. Y ahora tengo que calcular el total. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el total?